Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Esperanza Luque y hoy os voy a dar consejos para empezar a leer. Puede ser que os queréis iniciar en la lectura porque os ha picado el gusanillo por las redes sociales, habéis leído un libro que os ha gustado. Creo que este es un proceso que es muy natural y yo voy a dar los que creo que serían los consejos más idóneos para cuando comencéis a leer. Y si os quedáis hasta el final del vídeo, os recomendaré una serie de libros con los que creo que podríais comenzar a leer. Y no son los típicos, ni Harry Potter, ni Percy Jackson, ni los Juegos del Hambre. El primer tip es que os olvidéis de todo lo que sabíais hasta el momento. Quiero decir, yo sé que vuestro acercamiento a la lectura posiblemente sea a través de los libros de la escuela. Y sí, los lectores y las lectoras en nuestra inmensa mayoría detestamos los libros de clase. Además, yo recuerdo que los exámenes de clase eran un proceso muy duro. Si los dos protagonistas estaban en el salón, ¿de qué color eran las cortinas? Era más como un examen de memorizar más que de disfrutar de la lectura o realizar un análisis. El siguiente consejo es: intentad crear hábitos de lectura a vuestro ritmo. A ver, que en redes sociales hay gente que puede leer 50 libros al mes. No va a ser vuestro caso cuando comencéis. Lo importante es que comencéis a leer lo que queráis a vuestro ritmo, como si leéis un libro al mes, 2 libros, medio libro, da igual. Lo importante es que poco a poco vayáis incorporando el hábito. Pero no os marquéis unos objetivos que no vayáis a conseguir, porque es muy complicado. A ver, que hay excepciones, pero es muy complicado que ya de entrada consigáis leer entre 10 y 12 libros al mes, porque eso ni yo, que llevo más de 10 años leyendo, lo consigo muchas veces. Tercer consejo: los libros no deberían ser muy largos. Mi recomendación es que sea entre 200 y 400 páginas. Por norma general, al no tener un hábito de lectura, es muy probable que acabéis abandonando esos libros. A mí me pasó con The Host de Stephenie Meyer. Es uno de mis libros favoritos de la autora. Bueno, es el único libro que he leído de la autora. Y es una historia que me encanta, pero la primera vez que la leí con 13 años no fui capaz de pasar de las 100 páginas, porque al ser 1000 y pico me agobié, me bloqueé y lo acabé abandonando. Mi cuarto consejo es que os alejéis de las lecturas complicadas y densas. Porque no tenéis un hábito todavía de lectura. Entonces, si ya venís de los libros de clase, de libros que no os han gustado, y os metéis en libros que solo van a reafirmar que leer es un proceso lento, es un proceso aburrido, pues no va a facilitar mucho la tarea. Mi quinto consejo es que a la hora de decidir una lectura penséis en películas o series que os gusten y que estén basadas en libros. Por ejemplo, Los 100, Los Juegos del Hambre, Divergente, Por 13 razones. Hay muchísimas y seguro que de ahí podéis sacar un buen libro. El sexto tip es similar al quinto y es que hasta que sepáis más o menos qué género os gusta, sería interesante pensar en las series o películas que os gustan. Es decir, si a vosotros y vosotras normalmente os van las películas románticas, pues es más fácil que los libros con un buen romance os acaben gustando más que una novela histórica. Y ahora vamos con los libros. Yo los he distribuido por diferentes géneros para que tengáis un poco de todo. Primero vamos a empezar con una novela gráfica que recomendé la semana pasada en el canal, que se trata de Heartstopper de Alice Oseman. Trata de la historia de amor entre Nick y Charlie. ¿Son Nick y Charlie? Y sí, leer una novela gráfica es leer. Cuando era pequeña a mí me gustaba leer, pero me gustaba leer mucho manga. Y recuerdo que había gente que, pues de mi clase, que decía cosas como: ¡oh, qué guay! Pero yo ya leo libros sin dibujitos. No sé qué tipo de prejuicio hay con las novelas gráficas, con los mangas, pero para mí, al final, leer es leer. Un thriller con elementos fantásticos, algo de miedo. El Príncipe de la Niebla de Carlos Ruiz Zafón. Bueno. Este libro es historia de España. ¿Por qué es historia de España?, os preguntaréis. Yo pensaba que era la única a la que se lo habían mandado para leer para clase, y conforme me he hecho mayor he visto que más amigos amigas lo habían leído también para el instituto. Sí, uno de los pocos libros que me gustó. Así que si todavía no lo habéis leído para clase, adelantaos y haceros con esta historia, que de verdad merece muchísimo la pena. Un libro de misterio
y que tenga asesinatos, sorpresas. 10 de Gretchen McNeil. En mi vida había leído un libro tan rápido. Un grupo de jóvenes es invitado a una isla donde ocurren una serie de asesinatos. Estas personas tendrán que descubrir ese misterio y además andarse con cuidado porque el asesino los está persiguiendo y es uno de ellos. El momento en el que se descubre el asesino o la asesina es maravilloso y yo creo que es el mejor plot twist que he leído en toda mi vida, de verdad. Uno de miedo. Carrie de Stephen King. Carrie es una chica marginada en su instituto y decide vengarse de sus compañeros cuando estos le gastan una broma en el baile de graduación. Y ella tiene superpoderes, así que os podéis imaginar, sería un poquito parda. Yo que no sé mucho de leer sobre esta temática, me dejó con los pelos de punta. Para terminar, mi recomendación de fantasía, como no podía ser de otra manera, Laura Gallego. En concreto, os voy a recomendar las Crónicas de la Torre. Esta fue una de las primeras historias que devoré y la verdad es que me gustó muchísimo. Es una trilogía y luego un cuarto libro sobre uno de los personajes. Yo creo recordar que leí solo la trilogía y la verdad es que está muy interesante. Yo siempre lo diré, que el universo que consigue crear Laura Gallego en cada una de sus historias es fascinante, de verdad, es un mundo que conoce tan bien que al final crees que realmente existe. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, comentadme vuestra opinión y suscribíos para más vídeos sobre libros. ¡Hasta pronto!